El olor del Coyote Rest era una mezcla de 3 cosas: cerveza barata, metal recalentado y un ambiente cargado que se pegaba a las paredes. El bar estaba hundido en las entrañas de la estación Garrison, en un nivel al que ningún turista llegaría ni por accidente. Aquí no había luces de neón parpadeantes, ni vistas espectaculares del vacío estrellado. Solo tuberías que goteaban un líquido de color óxido, el zumbido de los generadores de la estación y el murmullo de conversaciones que nadie quería que se escucharan más allá de su mesa. En este rincón olvidado del universo, Samuel Bruguera había encontrado su santuario. A sus 62 años, parecía un libro gastado cuyas arrugas revelaban la increíble historia que contenía. Su espalda estaba un poco encorvada, sus manos eran un mapa de callos y viejas cicatrices, y su chaqueta de estibador, con parches de compañías de carga que ya ni existían, era el disfraz perfecto. Nadie veía al verdadero Samuel. Solo veían a un viejo cansado, un trabajador de los muelles que había movido demasiadas cajas y que solo quería la paz que le ofrecía una botella de modelo especial, esa rara cerveza terrestre que tardaba 6 semanas en llegar hasta aquí. Ocupaba el mismo taburete en la esquina de la barra, de martes a viernes, sin falta. Era su ritual, su ancla en una galaxia que no dejaba de girar. Esa noche, el murmullo habitual del bar se cortó de golpe. No fue un sonido, sino la ausencia de él. El aire se volvió denso, pesado, como si la presión de la cabina hubiera aumentado. Un escalofrío recorrió el local, un frío instintivo que le grita a cualquier ser vivo que un depredador acaba de entrar en su territorio. Justo en el centro del bar, el aire pareció ondular, como el calor que se levanta del asfalto en un día de verano. El efecto de camuflaje se deshizo como un velo de seda y una figura se materializó. Medía más de 2 metros, una silueta de músculo y armadura tecnológica que gritaba muerte. Un Avisari, un cazador de la raza más temida de la galaxia. Su armadura era de un color carbón, con detalles en bronce que parecían absorber la poca luz del bar. Un cañón de plasma, pequeño pero letal, zumbaba suavemente en su hombro. Pero lo más imponente era la máscara. Una máscara de guerrero, pulida y sin adornos, con múltiples lentes que barrían la sala, analizando, juzgando. El silencio fue total. Un mercader con tentáculos que había estado regateando a gritos se encogió sobre sí mismo. 2 pilotos que jugaban a las cartas dejaron las fichas sobre la mesa y se levantaron lentamente, caminando de espaldas hacia la salida. Nadie quería problemas con un Avisari. Buscar problemas con uno era la forma más rápida de convertirse en un trofeo. Solo quedaron el barman, un ser de 4 brazos que parecía haberse convertido en piedra, un pequeño alienígena acurrucado en una esquina, y Samuel, que levantó su botella, tomó un trago largo y la dejó sobre la barra con un suspiro que sonaba más a fastidio que a miedo. Los múltiples lentes de la máscara del Avisari se centraron en la esquina. Allí, temblando como una hoja, estaba Gleak, una criatura del tamaño de un niño humano, con grandes ojos llorosos. Abrazaba un datapad que emitía una suave luz cifrada, como si el pequeño dispositivo pudiera protegerlo. El Avisari dio un paso. El sonido de su bota metálica contra el suelo de rejilla resonó como un martillo. Luego otro. Se detuvo frente a Gleak, que sollozaba en silencio. El cañón de plasma en su hombro giró, apuntando directamente a la cabeza del pequeño alienígena. Y entonces, una voz tranquila y un poco rasposa rompió el silencio. «Oye, grandullón». El Avisari giró la cabeza lentamente. La voz venía del viejo humano sentado en la barra. Samuel no se había movido, simplemente giró un poco en su taburete. Despacio,
dijo. Ese de ahí es Gleak. Es un poco idiota y cuenta los peores chistes de este lado del brazo de Orión, pero siempre se ríe de los míos. Le he tomado cariño. La máscara se inclinó ligeramente. Un traductor convirtió los chasquidos guturales del Avisari en una voz metálica y sin emociones. Este ladrón lleva información robada. El contrato es claro: recuperación y eliminación. Gleak lloriqueó. No sabía lo que era. Me dijeron que eran solo planos de una nave de recreo. Solo cumplía un encargo. Samuel tomó otro trago de su cerveza. Ya lo has oído, dijo. Un malentendido. ¿Por qué no te llevas el cacharro ese y lo dejamos estar? El castigo es la muerte, repitió el Avisari, su voz tan fría como el vacío. El cañón de plasma emitió un zumbido más agudo, preparándose para disparar. Samuel exhaló, un sonido largo y cansado. Se puso de pie, estirando su vieja espalda con un crujido audible. Se giró hacia el barman, que seguía paralizado. Le tendió su botella a medio terminar. «Sujétame la cerveza». La máscara del cazador se enfocó por completo en él. Una sorpresa palpable emanó del depredador. «¿Me desafías, humano?» Samuel se encogió de hombros. «No me apetece limpiar sus restos de mi taburete favorito. Tiende a arruinar el sabor de la cerveza». Luego, su rostro cambió. La fachada del viejo estibador cansado se desvaneció, y en sus ojos apareció un brillo duro, el de un acero que ha sido templado en fuegos que otros no podrían ni imaginar. «¿Ves? El problema no es que quieras matarlo», dijo Samuel, su voz bajando a un susurro peligroso. «El problema es que no sabes con quién estás hablando. Antes de cargar cajas, antes de que me salieran estas canas, yo era otra cosa. Pertenecía a la División de Protocolo de Extinción, la EPD». El nombre pareció resonar en el aire. Dentro de la máscara del Avisari, Samuel podía imaginar las bases de datos buscando frenéticamente, encontrando archivos borrados, leyendas susurradas en los cuarteles de todas las fuerzas de élite de la galaxia. La EPD. Los fantasmas. Los monstruos que cazaban monstruos. «Conozco 5 maneras de matarte con mis propias manos antes de que tu cañón termine de cargar», continuó Samuel, con la calma de un profesor dando una lección. «La primera es un golpe rápido a la unión del cuello con la clavícula. Vuestro sistema nervioso tiene un nodo ahí, muy expuesto. La segunda implica romper el sello de vuestra máscara en el ángulo correcto para causar una descompresión explosiva en vuestros pulmones. La tercera no era una amenaza, era un análisis, un cálculo frío y preciso de probabilidades. No quiero matarte», concluyó Samuel. «Implica mucho papeleo. Y tendría que cambiar de identidad, mudarme a una otra estación. Y créeme, es muy difícil encontrar una auténtica modelo especial ahí fuera. Así que te ofrezco una alternativa. Te llevas el datapad, dejas al chico, y yo te invito a una ronda. Por las molestias». Hubo un largo silencio. El aire en el Coyote Rest estaba tan tenso que parecía a punto de romperse. El Avisari permaneció inmóvil, procesando la información. Estaba mirando a un humano de 62 años, con las manos de un obrero y la ropa de un don nadie. Pero sus sensores, sus instintos, todo en él, le gritaba que ese humano no mentía, que ese viejo era más peligroso que cualquier criatura que hubiera cazado antes. Lentamente, el cañón de plasma en su hombro se retiró, volviendo a su posición de descanso. El Avisari se agachó, le arrebató el datapad de las manos temblorosas a Gleak y se enderezó. «Asunto concluido», dijo la voz metálica. Samuel sonrió, la fachada de viejo cansado volviendo a su sitio. «Fantástico. Ponle una a mi nuevo amigo», le dijo al barman,
que por fin pareció volver a la vida y se movió con torpeza para servir una bebida de color verde fluorescente. El avisari se acercó a la barra y se detuvo junto a Samuel. Y entonces hizo algo que nadie en el bar había visto jamás. Algo que las leyendas decían que un avisari nunca hacía en público. Con un suave siseo de despresurización, se quitó la máscara. El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Debajo del casco de guerrero, no había un rostro lleno de cicatrices y mandíbulas monstruosas. Era el rostro de una mujer. Y era, sin lugar a dudas, la mujer más hermosa que Samuel había visto en su vida. Su piel tenía un sutil patrón atigrado de tonos grises y plateados. Sus ojos eran grandes, de un color ámbar líquido, y estaban enmarcados por unas pestañas largas y oscuras. Sus rasgos eran afilados, nobles, con unos pómulos altos y unos labios llenos. Samuel se quedó mirándola, su cerveza olvidada en la mano del barman. Su cara de sorpresa era tan evidente que ella arqueó una ceja. «¿Qué ocurre, humano?» «Pareces sorprendido», dijo. Su voz real era muy diferente a la del traductor. Era más profunda, melódica, con un ligero acento gutural que la hacía extrañamente atractiva. Samuel parpadeó, saliendo de su estupor. No esperaba que fueras... ¿Una mujer?», terminó ella, con una media sonrisa que era a la vez divertida y peligrosa. «En mi especie hay machos y hay hembras, como los humanos». «Claro, sí, por supuesto», tartamudeó Samuel, sintiéndose como un idiota. Ella tomó el vaso que el barman le ofrecía y lo levantó a modo de brindis. «Por las soluciones pacíficas». Samuel recuperó su propia cerveza y chocó su botella contra el vaso de ella. «Por las soluciones pacíficas», repitió. Y así, en el bar más sórdido de la estación Garrison, un viejo soldado humano y una cazadora avisari brindaron, ignorando las miradas atónitas a su alrededor. Dos depredadores en la cima de la cadena alimenticia, compartiendo una bebida en un pacto silencioso que ninguno de los dos entendía del todo. El rumor se extendió por la estación Garrison como un incendio. No se hablaba de la EPD ni del datapad robado. Se hablaba de algo mucho más impactante, algo que rompía todas las reglas conocidas. Una cazadora avisari se había quitado la máscara delante de un humano, en público. Era como si un tiburón hubiera invitado a cenar a una foca. No tenía ningún sentido. Mientras la estación bullía de cotilleos, Samuel regresaba a la normalidad, o lo que para él pasaba por normalidad. Su apartamento era tan anónimo como su ropa de trabajo. Muebles viejos, una cocina que apenas funcionaba y una terminal de entretenimiento que se colgaba cada 2x3. Era la tapadera perfecta. Detrás de una pared falsa en el dormitorio, sin embargo, se encontraba la verdad, un arsenal. Rifles de plasma, cuchillas moleculares, granadas de gravedad prohibidas en media galaxia y su vieja amiga. Una pistola pesada y modificada a la que llamaba Vera. Limpiar sus armas era una forma de meditación para él. El olor del aceite, el clic metálico de las piezas encajando, era el único lenguaje que nunca había olvidado. Su comunicador personal, camuflado como un simple reloj de pulsera, vibró. No era una llamada, eran mensajes cifrados, llegando a través de canales que oficialmente no existían. El primero era de Jessica Novak. Su nombre trajo una punzada de nostalgia y viejos remordimientos. Su antigua compañera en la EPD, la mejor tiradora que había conocido. No la veía desde la misión en la estación Titán, una catástrofe que había terminado con demasiadas bolsas para cadáveres y un informe oficial lleno de mentiras. El mensaje era corto. Sam, he recibido tu alerta. Los rumores sobre ti y una avisari están por todas partes. Estoy a 2 sistemas de distancia. Aterrizo en 48 horas
Y sí, todavía me debes una cena. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Samuel. Si Jessica venía, las cosas se iban a poner serias. El segundo mensaje hizo que se le erizara la piel. La firma era del almirante Harrison, el hombre hombre, que había firmado la orden de disolución de la EPD de cara al público y que en secreto tiraba de sus hilos desde las sombras. Operación conjunta aprobada. Los avisaris son volátiles, pero la necesitamos. Evita una guerra. Y por el amor de Dios, Sam, no vuelvas a volar otra estación. Todavía tengo pesadillas con el papeleo de Titán. Samuel respondió con una sola palabra: intentaré. El tercer mensaje era diferente. Sin firma, sin origen rastreable. Solo una organización en la galaxia podía saltarse sus cortafuegos de esa manera. El colectivo. Una red de espías y traficantes de información tan secreta que muchos creían que era un mito. El mensaje decía: los niños desaparecidos. Los seguimos. Los responsables son los arquitectos. Creíamos que estaban extintos. No lo están. Busca el símbolo de las 3 lunas. Ten cuidado, Sam. Esto es más grande de lo que crees. Un amigo. Samuel borró el mensaje, pero las palabras se quedaron grabadas en su cerebro. Los arquitectos. Un nombre de pesadilla, sacado de los archivos más oscuros de la EPD. Traficantes de genes, escultores de carne que jugaban a ser dioses. Justo entonces llegó un cuarto mensaje, de nuevo, de Jessica. Actualización. Traigo a alguien conmigo. Una superviviente. Una niña de la especie Celani. Se llama Kira. Escapó de los arquitectos hace 3 días. No habla, pero no para de dibujar. Dibuja un símbolo. 3 lunas en formación de triángulo. El círculo se cerraba. Samuel apretó la mandíbula. El datapad que llevaba Gleac no contenía planos de naves. Contenía información sobre los arquitectos. El pequeño idiota se había tropezado con el secreto más peligroso de la galaxia y casi le cuesta la vida. Y la Avisari, su contrato no era un simple trabajo de cazarrecompensas. Su clan también debía estar cazando a los arquitectos. Su nombre era Kratin. Se lo había dicho antes de irse del bar. Se había convertido, sin quererlo, en una aliada. Una aliada muy improbable y peligrosamente atractiva. Sabía que tenía que volver a hablar con ella. La reunión tuvo lugar en un muelle de carga abandonado. Un lugar neutral, donde ya el eco de sus voces era el único testigo. Samuel llegó primero. Poco después, apareció Jessica Novak. Era exactamente como la recordaba. Su pelo corto y oscuro, sus ojos afilados que lo veían todo, y una sonrisa irónica que siempre parecía decir que sabía algo que tú no. A su lado, su equipo. Eran la nueva generación de la EPD, aunque el universo no supiera que existían. Whisper, una joven con los dedos permanentemente sobre una tableta de datos, capaz de hackear cualquier cosa. Brick, un gigante musculoso, producto de las mejoras genéticas, que podía abollar el casco de una nave con un puñetazo. Los gemelos Eagle y Dedai, francotiradores tan sincronizados que parecían compartir una sola mente. Y Fantasma, el especialista en infiltración, un hombre tan silencioso y discreto que a veces olvidabas que estaba en la misma habitación. En una esquina, envuelta en una manta, estaba Kira. La niña Celani tenía unos ojos enormes y traumatizados. Cuando Samuel se arrodilló frente a ella, le mostró la tableta en la que dibujaba, una y otra vez, el mismo símbolo. 3 lunas. El aire cambió. Kratin apareció de la nada, su camuflaje disolviéndose a pocos metros de ellos. Esta vez no llevaba su armadura de combate completa, sino un traje más ligero y funcional. Aún así,
Su presencia era abrumadora. El equipo de Jessica se tensó al instante, sus manos moviéndose instintivamente hacia las armas ocultas. «Tranquilos», dijo Samuel, levantando una mano. «Está con nosotros». Jessica lo miró con incredulidad. «¿Con nosotros?» «Sam es una Avisari. Cazan por deporte». «Cazamos a vuestros mismos enemigos también», replicó Kratin, su voz melódica llenando el hangar. Se acercó al grupo, sus ojos ambarinos fijos en Samuel antes de recorrer al resto del equipo. Se detuvo en Brick. ¿Modificaciones de combate de tercera generación? Impresionante, pero lento. Brick gruñó, ofendido. Antes de que pudiera responder, Kratin ya estaba mirando a Whisper. «Tus implantes cibernéticos son buenos, pero dejan una firma energética que podría detectarse a 1 kilómetro». La tensión era palpable. Para romperla, Brick hizo lo que mejor sabía hacer. Se acercó hasta un contenedor de carga que pesaba varias toneladas, lo agarró y lo levantó del suelo con un gruñido de esfuerzo, manteniéndolo en el aire durante unos segundos antes de volver a dejarlo con un estruendo. «¿Suficientemente rápido para ti?», preguntó sin aliento. Una chispa de respeto brilló en los ojos de Kratin. «Quizás no tan lento», admitió. La alianza se forjó sobre esa base de respeto mutuo entre depredadores. Desplegaron un mapa holográfico de la galaxia en el centro del hangar. Whisper introdujo los datos del colectivo. Jessica añadió los informes de inteligencia de la EPD. Y Kratin aportó información de su clan. Los puntos donde habían desaparecido niños de diferentes especies formaban un patrón, una espiral que convergía en un único punto ciego en los mapas estelares. Culbar 7, un sistema muerto. Su sol se había convertido en una supernova hacía miles de años. No debería haber nada allí, solo radiación y asteroides. El escondite perfecto. Kratin se acercó al mapa para señalar un posible punto de entrada. Al hacerlo, sus dedos rozaron la mano de Samuel, que también estaba sobre el proyector. Fue un contacto breve, accidental, pero una corriente eléctrica pareció recorrer el brazo de Samuel. Kratin retiró la mano al instante, como si se hubiera quemado. Lo siento», murmuró, y por primera vez desde que la conocía, Samuel vio un atisbo de vergüenza en su rostro. Apartó la mirada, un leve rubor plateado apareciendo en sus pómulos. A Samuel le fascinó. Esta guerrera, una de las cazadoras más temidas de la galaxia, que podía enfrentarse a un batallón sin pestañear, se sentía tímida por un roce accidental. Había algo más debajo de esa armadura, algo que le intrigaba profundamente. Un último mensaje del colectivo llegó justo en ese momento, proyectándose en el mapa para que todos lo vieran. El líder de los arquitectos se hace llamar el Escultor. Fue exiliado de su propia raza por sus experimentos. Consideran que sus métodos son abominaciones. Su objetivo es crear un ser perfecto, una amalgama de los mejores rasgos genéticos de todas las especies, usando a los niños como materia prima. Un silencio helado cayó sobre el grupo. El horror de la situación los golpeó con toda su fuerza. «Tenemos que ir», dijo Jessica, su voz dura como el acero. «Tenemos que acabar con esto». Kira, que había permanecido en silencio todo el tiempo, habló por primera vez. Su voz era un susurro frágil. «Tienen que llevarme. Los sistemas de la estación, las cerraduras de las celdas, están conectados a nosotros, a los niños. Sin uno de nosotros no podrán abrirlas». Jessica empezó a negarse, pero Samuel la detuvo. Miró a la niña y vio en sus ojos no solo miedo, sino también una determinación de acero. Había sobrevivido al infierno y estaba dispuesta a volver para salvar a los demás. «Vendrá», dijo Samuel, «pero se quedará en la nave hasta que la zona sea segura».
Es mi condición. Kira asintió, su pequeño rostro lleno de una gravedad que ninguna niña debería conocer. El plan estaba trazado, la alianza forjada. Su destino estaba en Culvar 7, en el corazón del territorio del escultor. El viaje a Culvar 7 fue un descenso silencioso a un cementerio de mundos. La nave de Kratin, la cazadora silenciosa, se movía entre los restos de planetas destrozados con una gracia fantasmal. A su lado, la corbeta de la EPD, la Susurro Negro, parecía un perro guardián siguiendo a su amo. Dentro de la corbeta humana, el ambiente era pura tensión. Cada miembro del equipo revisaba su equipo por enésima vez. El plan era un baile delicado sobre un campo de minas. La nave de Kratin haría de cebo, un ataque frontal y ruidoso para atraer toda la atención de las defensas de la estación. Mientras el caos reinaba, la Susurro Negro se deslizaría por la sombra, buscando un punto de entrada. «Recuerden», dijo Samuel por el comunicador interno. Su voz era la calma en el centro del huracán. «Entramos, aseguramos a los niños y salimos. No somos héroes, somos profesionales. No hay puntos extra por heroicidades estúpidas». Kratin respondió por el canal compartido, su voz resonando en el puente de la nave de Samuel. «Intenta no morir, viejo. Sería un desperdicio de una buena conversación». Samuel no pudo evitar sonreír. «Lo mismo digo, cazadora». La batalla comenzó. La cazadora silenciosa desactivó su camuflaje y rugió, lanzando una andanada de plasma que iluminó el cementerio estelar. La estación oculta respondió de inmediato. Torretas láser emergieron de la superficie de un asteroide gigante y devolvieron el fuego. El espacio se convirtió en una red mortal de luces rojas y verdes. Al amparo de esa furia, la corbeta humana se acercó. «Fantasma, eres el primero», ordenó Jessica. El especialista en infiltración asintió y se lanzó al vacío en su traje sigiloso. Era una sombra contra las estrellas, moviéndose con una precisión imposible hasta que se acopló a un puerto de mantenimiento olvidado. «Estoy dentro», susurró. «Whisper, te abro la puerta». Los dedos de Whisper volaron sobre su consola. «Tengo acceso», desactivando sensores de proximidad. «Ahora». La compuerta de un hangar secundario se abrió sin hacer ruido. La corbeta se deslizó dentro y la rampa bajó antes de que la nave hubiera tocado el suelo. El equipo saltó, con las armas en alto. Lo que encontraron no era un hangar, era una pesadilla biológica. Las paredes no eran de metal, sino de un tejido orgánico que pulsaba con una luz enfermiza. Cables que parecían venas recorrían el techo. El aire olía a productos químicos y a algo más, a carne. «Por todos los infiernos», murmuró Brick. Los primeros guardianes aparecieron. No eran soldados, eran creaciones, híbridos grotescos, con la altura de un Avisari, la fuerza de un Mecanari y brazos que terminaban en cuchillas de hueso. Experimentos fallidos. «A la cabeza», gritó Samuel. «Su sistema nervioso central es su punto débil». La lucha fue brutal y desesperada. Brick actuaba como un ariete, destrozando a las criaturas con sus puños. Los gemelos disparaban con una precisión quirúrgica, derribando a los híbridos con tiros certeros en los ojos. Kratin, que se había unido a ellos tras un desembarco relámpago, era un torbellino de muerte, su lanza de energía cortando y cercenando. Samuel y Jessica luchaban espalda con espalda, como en los viejos tiempos, cubriéndose mutuamente, cada uno anticipando el movimiento del otro. La estación pareció despertar. Los pasillos se contraían como gargantas, intentando aplastarlos. Puertas de tejido orgánico se cerraban de golpe. «¡Kira!», gritó Jessica por el comunicador. «Necesitamos una ruta». La voz de la niña,
Aunque temblorosa, llegó clara. Giren a la izquierda. Hay un conducto de ventilación. Es por donde yo escapé. Siguieron sus indicaciones, arrastrándose por túneles oscuros que apestaban a muerte, hasta que llegaron a una compuerta que daba a una sala inmensa. Y allí lo vieron, el corazón de la pesadilla. Era un útero metálico y orgánico del tamaño de una catedral. Decenas de cápsulas transparentes colgaban del techo, cada una con un niño dentro, flotando en un líquido verdoso. Humanos, Celani, Corbani, niños de todas las especies, conectados por tubos a una consola central. Y en el centro, de espaldas a ellos, estaba el escultor. Su cuerpo era una abominación. Era alto y delgado, una fusión de carne pálida y tecnología oscura. Cables y placas metálicas parecían crecer directamente de su piel. Se giró lentamente, y sus ojos, pozos negros sin alma, se posaron en ellos. «Bienvenidos», dijo una voz que no era ni humana ni alienígena, sino el sonido de la locura. «Han llegado justo a tiempo para presenciar el nacimiento de un dios, un ser creado a partir de la perfección de todos ustedes». Levantó un brazo, y de las paredes emergieron sus obras maestras, híbridos mucho más avanzados, más rápidos y más mortales que los anteriores. La batalla final había comenzado. El caos se desató. El equipo luchaba con una furia desesperada, pero los híbridos del escultor eran una legión. Por cada uno que caía, dos más parecían salir de las paredes palpitantes. El propio escultor observaba desde su plataforma, como un director de orquesta disfrutando de su sinfonía de destrucción. Brick rugía de rabia, sus puños mejorados aplastando cráneos, pero estaba siendo superado en número. Los gemelos disparaban sin cesar, pero sus municiones no eran infinitas. Samuel vio una apertura. Mientras Kratin y Jessica mantenían a raya a la horda principal, él corrió por el flanco, esquivando tentáculos de carne que surgían del suelo, con la intención de llegar al escultor. Sabía que si no cortaban la cabeza de la serpiente, todos morirían allí. Estaba a solo unos metros cuando uno de los híbridos más grandes lo interceptó. Era increíblemente rápido. Samuel logró esquivar el primer golpe, pero el segundo, un coletazo blindado, lo alcanzó en el costado. El impacto le partió varias costillas y lo lanzó por los aires como un muñeco de trapo. Aterrizó con un ruido sordo, su pierna doblada en un ángulo antinatural. Un dolor agudo, blanco y cegador, explotó en su cuerpo. Intentó levantarse, pero la pierna no le respondió. Su visión se volvió borrosa. Vera, su fiel pistola, había caído a varios metros de distancia. Estaba desarmado, herido y expuesto. El híbrido se cernió sobre él. El muy traicionero primero le golpeó en la parte más sensible de la anatomía masculina, haciendo que Samuel, roto de dolor, se llevara las manos a la zona. Entonces el híbrido levantó sus garras para el golpe final. Samuel cerró los ojos, una maldición formándose en sus labios. Así que así terminaba, no en una cama de hospital, sino en el suelo de un laboratorio de pesadilla. Pero el golpe nunca llegó. Un silbido agudo cortó el aire, seguido de un grito inhumano. Samuel abrió los ojos. La cabeza del híbrido rodó por el suelo. De pie sobre el cuerpo decapitado de la criatura estaba Kratin. Su lanza de energía goteaba un líquido oscuro. Se arrodilló a su lado, sus ojos ambarinos llenos de una preocupación que la hizo parecer vulnerable. «Samuel, resiste». Él intentó hablar, pero solo salió un gemido de dolor. La oscuridad empezaba a invadir los bordes de su visión. Cojeando y apoyándose en ella, logró arrastrarse hasta una grieta en la pared, un pequeño hueco donde estarían a salvo por un momento. Intentó activar su comunicador,
pedir ayuda, pero sus dedos no le obedecían. Las fuerzas lo abandonaban. «Se acabó para mí, cazadora», susurró, su aliento saliendo en nubes de vaho. «Sal de aquí. Salva a los niños». «No», dijo ella, su voz firme. Abrió los ojos una última vez. Ella lo estaba mirando, su rostro a centímetros del suyo. La batalla parecía lejana, un eco sordo. «Shh, calla», susurró ella. Y por segunda vez se quitó la máscara. La miró confundido. «Kratin, ¿qué?» «Cuando nos conocimos en ese bar», dijo ella, su voz temblando ligeramente, «sentí un impulso, un instinto que no entendía. Quitarme la máscara delante de ti. Quería que me vieras. De verdad. Ahora sé por qué». Se inclinó y lo besó. Sus labios eran suaves y cálidos. El beso fue tierno, desesperado, lleno de una emoción que lo abrumó. Por un instante, el dolor desapareció, reemplazado por una calidez que se extendió por su pecho. Cuando se separó, Samuel logró esbozar una sonrisa débil. «Bueno, si tengo que irme de este mundo», dijo con voz ronca, «no se me ocurre una forma mejor». «Tú no te vas a ninguna parte», respondió ella, y lo volvió a besar, esta vez con más pasión. Luego, sus besos comenzaron a recorrer su cuerpo, de sus labios a su mentón, de ahí a su cuello. Desabrochó su chaqueta, exponiendo su pecho herido. Besó la piel sobre sus costillas rotas, luego su abdomen, su cintura. Y entonces hizo algo extraño. Abrió la boca sobre la zona más sensible y dolorida de su cuerpo y comenzó a succionar. Samuel sintió una sensación increíble. No era dolorosa, era como si el dolor mismo, la herida, la esencia del daño, estuviera siendo extraída de su cuerpo. Pudo sentir cómo sus huesos se recolocaban, cómo sus músculos se tejían de nuevo. Ella siguió moviéndose, succionando el dolor hasta que, con una última succión poderosa, se echó hacia atrás y escupió una masa de energía oscura y enfermiza que se disolvió en el aire. Él se incorporó, respirando profundamente. El dolor se había ido, completamente. Se miró el cuerpo. No había ni un rasguño. Se sentía más fuerte que en los últimos 20 años. ¿Cómo has hecho eso?», preguntó asombrado. Ella lo miró, sus mejillas plateadas sonrojadas. «Mi especie tiene una habilidad. Podemos succionar el daño de otros, curar. Es uno de los motivos por los que siempre llevamos máscara, para que nadie pueda obligarnos a hacerlo. Es un acto muy íntimo». Hizo una pausa y luego añadió en un susurro: «Y, con dolor o sin él, me moría de ganas de hacer esto desde que te vi. Te quiero, Samuel». Él la atrajo hacia sí y la besó de nuevo, un beso que no era de despedida, sino de promesa. Mientras la besaba, su mente, ahora clara y afilada, empezó a funcionar de nuevo. La energía oscura que ella había expulsado, la energía de las cápsulas, la tecnología del escultor, todo estaba conectado. «Depende de la energía central», dijo de repente, separándose de ella. «Whisper», gritó en su comunicador. «Corta la energía de este sector. Ahora». «Pero eso apagará el soporte vital», respondió la hacker. «Hazlo», gritó Jessica desde el otro lado de la sala. La sala se sumió en una oscuridad casi total, solo iluminada por las luces de emergencia rojas. El efecto fue instantáneo. El cuerpo del escultor vaciló, las placas metálicas de su cuerpo echando chispas. Los híbridos se detuvieron, confundidos. Fue la oportunidad que necesitaban. Samuel, ahora curado y lleno de una nueva fuerza, se levantó.
Ahora, todos juntos. El equipo se lanzó al ataque. Brick, con un rugido, placó al escultor, inmovilizándolo contra la consola central. Los gemelos lo cegaron con disparos de precisión. Kratin, con un grito de guerra, le atravesó el torso con su lanza, anclándolo en su sitio. Y Samuel, con su cuchilla molecular en la mano, corrió hacia él y hundió la hoja en la unión del cráneo con la columna vertebral, cortando la conexión neural. El cuerpo del escultor tembló, se expandió y luego se derrumbó en un montón de polvo metálico y líquido oscuro. El silencio duró un segundo antes de que las alarmas de colapso estructural comenzaran a aullar. «¡Los niños! ¡Saquen a los niños!», gritó Jessica. La estación se desmoronaba a su alrededor. Corrieron de cápsula en cápsula, liberando a los pequeños aterrorizados. La carrera hacia la nave fue un infierno de explosiones y pasillos que se derrumbaban. Samuel cargaba a 2 niños pequeños, con Kratin cubriéndole la espalda. Llegaron a la corbeta justo cuando la estructura entera implosionaba, convirtiéndose en una nueva estrella fugaz en el cementerio de Culver 7. El regreso a la estación Garrison fue diferente. En los muelles médicos, el caos de las reuniones familiares era agridulce. Hubo llantos de alegría, abrazos que duraron una eternidad. Samuel observaba desde la distancia, apoyado en una pared. Kratin se acercó y se quedó a su lado, sin decir nada. No hacía falta. Simplemente le tomó la mano, sus dedos entrelazándose con los de él. Un gesto sencillo que significaba todo. Más tarde, mucho más tarde, se encontraron de nuevo en el Coyote Rest. El bar estaba extrañamente silencioso y respetuoso. El barman les sirvió 2 modelos especiales sin que tuvieran que pedirlas. Se sentaron en el taburete de siempre de Samuel. «Así que», dijo él, rompiendo el cómodo silencio, «un viejo humano y una cazadora avisari, ¿eh? Somos una pareja improbable». Kratin sonrió, una sonrisa genuina y radiante que iluminó su rincón oscuro del bar. «Me gustan las probabilidades difíciles», respondió. Levantó su botella. «Por los que salvamos». Samuel chocó su botella con la de ella. «Y por nosotros», añadió ella en voz baja. «Y por nosotros», repitió él. Bebieron su cerveza en silencio, 2 depredadores que habían encontrado algo inesperado en medio de la guerra, el uno en el otro. Afuera, la galaxia seguía siendo un lugar peligroso, lleno de